Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión me da muchísimo gusto saludar a mi querida Osiris, que hace mucho que no venía. Osiris, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con todas y todos ustedes. También está mi querido Ulises Castañeda. Ulises, bienvenido, como cada lunes. Muy buenas noches a todas y a todos. También está Karen Lozada, como cada lunes también. Gracias, querida Karen. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Y el hijo pródigo ya regresa a casa. Mi querido hermano Mercurio Cadena. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver el informe y ahorita platicamos. Hay mucho que hablar en esta emisión. Adelante. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you try to enter illegally, you will be caught, you will be removed, and you will never return. En la televisión pública mexicana se proyecta este comercial de los Estados Unidos, Sí. en donde pues prácticamente dice la gente, ni vengas, si vienes de indocumentado ni vengas, y si estás aquí, salte. Sí. ¿No? Los invita a abandonar. Eso no el discrimina a país. nadie. Están hablando precisamente de sus condiciones de país. Ni se te ocurre entrar sin documentos porque te voy a sacar y no vas a volver nunca. No tienes documentos, salte ahorita, tramítelos y podrás regresar. Así. Las puertas de Estados Unidos está abierta a todos los que respetan nuestras leyes, dice él. Dime, ¿dónde está la discriminación? No, esto es educativo. Es para que estés informado Sí. de que si vienes para acá, debes de venir con tus papeles en regla. Y conocer las consecuencias si no lo haces. No estamos de acuerdo. Fíjense que en 2014 había un artículo que se elimina en el periodo de Peña Nieto. Decía, los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicación que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país. Este anuncio pues tiene un contenido discriminatorio muy alto. En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido quejas ciudadanas relacionadas con el video difundido por la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, que ha sido publicado en la televisión, así como en diversos medios de comunicación, y hace referencia a personas migrantes. Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Por tal motivo, le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación, tal como lo establece nuestra Constitución. Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país. Vamos a cambiar la ley. Y yo espero que además haya unanimidad en el cambio, ¿no? Porque ayer los prianistas todos estaban muy indignados y qué bueno, pues que se apruebe por unanimidad, ¿no? O sea, lo que está mal es que las empresas mexicanas promuevan esos anuncios. Hasta ahora no hay ninguna ley que lo evite. Tienen el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo. Quieren controlar lo que se dice en el radio, lo que sale en la televisión, pero ahora no tienen límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control. Claro que les molesta lo que dice Grosso, lo que dice Chumel Torres. ¿Cómo no les va a molestar? Pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar. Y es que una vez más el gobierno federal intenta imponer una censura con A través de una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que no es otra cosa más que un engaño con O, para controlar lo que digan los medios de comunicación y las plataformas digitales. Ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones.
Para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie. Entonces, o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la ley. Bueno, pues ahí está el informe derivado de el spot que sale en televisión abierta, en Televisa específicamente, de un mensaje del gobierno estadounidense, pero además que se replica en las redes sociales. No solamente fue a nivel nacional, sino que en televisión abierta, lo que es muy peligroso, sino que también fue en las redes sociales. Y de ahí se deriva todo un debate de una ley que manda la presidenta al Congreso y bueno, pues las reacciones de las televisoras y de los opositores pues no se hizo esperar. Y esto se suma a algo que hoy se revela en Aristegui Noticias con respecto a lo que se denominó Televisa Leaks. Pero vamos a ir por partes, porque creo que es importante hablar. Quisiera que además aquí dijéramos algo importante. No creo que el gobierno actual tenga la necesidad de censurar a las redes sociales o censurar a los medios de comunicación cuando hemos visto en repetidas ocasiones desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel y ahora también con el segundo piso de la presidenta Claudia Sheinbaum, como calumnia tras calumnia, noticia falsa tras noticia falsa, golpismo tras golpismo, no ha debilitado la estructura y la base de apoyo popular mayoritaria al proyecto de transformación, ¿no? Creo que eso sería un sinsentido el que desde el poder se quisiera amarrar o se quisiera poner un bozal a las redes sociales o a los medios de comunicación con la intención de censurar lo que dicen, porque lo que se ha visto es que la gente no les cree. Eso por un lado. Ahora, lo otro es, más allá del mensaje, que unos dirán es discriminatorio, otros dirán no es discriminatorio, ¿no? Desde mi punto de vista, más allá de que lo sea o no lo sea, el problema es que es un experimento de un mensaje del gobierno estadounidense que sale en televisión abierta, nacional, y el peligro que esto conlleva para todas las narrativas que ya Trump ha venido instaurando desde el inicio, ¿no? Como que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene nexos con el crimen organizado. Imagínense un mensaje que dijera eso y que pagaran a las televisoras mexicanas para que pasaran ese mensaje a nivel nacional en un partido de fútbol en donde hay una concentración importante de personas que están viendo el partido, como un ejemplo nada más, ¿no? Puede ser en cualquier otro espacio. Entonces, estamos hablando de la narrativa estadounidense que como nunca empata con la narrativa de la oposición y de los medios de comunicación, potencializada, ¿no? Para que salga un spot en donde algún secretario de seguridad o secretario de Estado o cualquier otro actor del gobierno estadounidense salga a hablar, a decir falsedades como el hecho de que, por ejemplo, el gobierno de la 4T tiene nexos con el crimen organizado, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo peligroso de eso no es tanto el mensaje que se dijo en ese spot que salió, sino lo que podría venir después que se pueda decir y que al empatar el interés estadounidense con el mediático mexicano y el de la oposición de México, permitan todo tipo de mensajes que busquen desestabilizar o golpear de una forma abierta al gobierno. Y lo escandaloso es que es un gobierno extranjero pagando, ¿no?, a concesiones del Estado para promocionar pues, cualquier tipo de mensaje que Estados Unidos quiera decir o transmitir. A ver, Ulises, empiezo contigo. Así es, porque no solamente se trata de un experimento de Trump en sí, sino de un experimento también de Televisa, en todo caso de TV Azteca, de a ver hasta dónde se puede llegar en ese sentido, de promocionar este tipo de mensajes que, como tú bien dices, están más que nada destinados a la desestabilización, a la desinformación y sobre todo a contribuir a esta presión hegemónica que Estados Unidos en este momento está ejerciendo sobre nuestro país. De ahí que es totalmente estratégico que se haya lanzado esta propuesta de ley en un momento clave en donde se ve el cálculo político de la Presidenta de la República. Es decir, ¿para qué nos esperamos a más si ahorita la red flag, ¿no?, la bandera roja, ya está más que dada? Es decir, es una alerta roja mediática esto que está sucediendo y desde este momento hay que empezar a revertirlo. Hay que demostrar
que este poder legislativo que el pueblo nos dio está en funcionamiento, está operando y que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que las decisiones que tomaron grandes sectores de la población mexicana sean erosionadas por este tipo de mensajes y sobre todo que envalentonen o fortalezcan el discurso o la narrativa, como tú decías, Jonathan, de los opositores y adversarios del gobierno federal. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué dejar pasar y dejar crecer algo que ya se ve, en donde ya se ve una intención o por lo menos una rendija por la cual pueden suceder a la larga peores cosas? Entonces viene la contracampaña de desinformación y difamación, como siempre. Entonces, si tú no quieres permitir que se lancen mensajes antiinmigrantes norteamericanos, es que ya estás iniciando tú, Claudia Sheinbaum y el gobierno de México federal, el proyecto de censura. O sea, una labor de espejo como que la que frecuentemente comienzan ellos a hacer, ¿no? En realidad son ellos los que están abriendo la puerta mediante el espectro que le pertenece originalmente al Estado, ¿no? a mensajes discriminatorios y hegemónicos, pero en este caso quieren revertir ante la opinión pública la situación y decir que la red flag está por parte del gobierno, que la red flag está, si ahorita censuran, nuestro gran deseo que tenemos de ver mensajes contra los inmigrantes, supongo, ¿no? El gran deseo que tiene el pueblo de México de ver el derecho de ver mensajes contra los inmigrantes, mañana será cualquier cosa que nosotros querramos ver en Netflix o en YouTube, o vaya usted a saber qué cosa, qué temor, ¿no? Osiris. A mí me parece una burla, me parece que abusan del cinismo, ¿no? O sea, cuando han sido ellos, cuando han sido los gobiernos anteriores quienes tenían prácticamente pues sesgada la información, ellos decidían qué se compartía en la televisión y qué no. O sea, hablamos de censura de redes sociales, hablamos de censura de lo que se va a ver en la televisión, perdón, pero ellos son los primeros que desde antes de la campaña, durante la campaña y ahora con el gobierno de nuestra presidenta han bombardeado con bots, con mensajes pues denigrantes para la presidenta, ofendiéndola, o sea, mensajes verdaderamente pues detestables, ¿no? O sea, ¿quiénes son ellos para decir que hay censura cuando ellos han sido los primeros? La derecha ha sido la primera en tener toda la libertad de expresión por cualquier tipo de plataforma, en cualquier medio, en cualquier lugar, quienes se la han pasado pues diciendo todo lo que se les viene a la cabeza, ¿no? A mí me parece una burla que ellos sean los primeros en decir esto, porque además, a ver, recordemos, no sé, ¿no? Tal vez quienes éramos niños nos tocaba este mensaje de López Obrador es un peligro para México, ¿no? Entonces eso sí era libertad de expresión, ¿no? Porque estaban en contra de López Obrador. O, por ejemplo, no sé, la llamada Iniciativa México, ¿no? O sea, ¿qué pretendía Felipe Calderón? No se va a hablar de violencia, ¿no? Estamos hundidos en la guerra contra el narco, pero que no se hable de violencia, que se hable de lo bonito que es México. Bueno, entonces, ¿quiénes controlaban los medios de comunicación, no? Gracias a las redes sociales que a partir de, ¿qué era? Antes de 2018 tomaron fuerza, pues el pueblo de México empezó a tomar como referentes de comunicación a la gente que se dedicaba a hacer videos en YouTube, que informaba a través, no sé, de Facebook, de X, ¿no? Viene esta nueva ola o esta nueva generación de comunicadores en donde claramente el pueblo de México ya estaba harto de lo que se transmitía a través de sus medios, pues más arraigados, ¿no? Entonces a mí me parece por completo una burla que digan que hay censura, que digan que estamos en una dictadura, que así empezó Cuba, Venezuela, cuando realmente ellos son los que durante décadas tuvieron el control de los medios de comunicación. Ahora no lo pueden hacer con redes sociales, ¿no? Por eso implementan los bots. Entonces, pues bueno, yo lo dejaría ahí. Sí, Mercurio. Una pregunta muy sencilla. ¿Quién es soberano en México? ¿Es soberano Trump? ¿Es soberano el secretario de Seguridad de Estados Unidos? Es más, ¿es soberano el pueblo estadounidense? ¿Es soberana Claudia Sheinbaum? El soberano en México y en cualquier régimen medianamente democrático sensato es el pueblo de México. Y eso es lo que está detrás de este gran problema.
si quisiéramos hacer un análisis crítico de lo que está sucediendo, creo que tenemos que ir a las bases. Porque esas bases responden a esa pregunta. ¿Quién es soberano? Y por lo tanto, ¿quién tiene derecho a algo que me parece que va a sonar cada vez más en el ámbito público? Que es la soberanía comunicacional. ¿Quién tiene derecho a discutir, divulgar, platicar los asuntos nacionales? Lo tiene el pueblo de México. Y tan es así, y ese es el origen de la dinámica comunicacional en este país, que por eso los medios de comunicación no son solo un negocio. El espectro radioeléctrico es propiedad de la nación, porque se entiende cuál es la función que tiene que cumplir, que no solamente es de negocio, se concesiona para tener un esquema viable de explotación que permita sí hacer negocio, pero al mismo tiempo defender el sentido nacional que tiene el espectro radioeléctrico en este país, que se jacta de ser democrático. Esa otra parte se les había olvidado. Claro. Y por años se le tuvo miedo a una serie de concesionarios que querían ver solamente una lógica de comercio, solamente una lógica de lucro, que yo no digo que no exista, pero no es la única, y si me preguntan a mí, no es la fundamental. Si nos tomamos en serio que el pueblo de México es soberano en este país, tiene derecho comunicacional a ser quien discuta cómo se resuelven los problemas de México e incluso cuáles son los problemas de México. Y eso es lo que está detrás de este injerencismo, que claro que tiene que gobernarse. No es casualidad lo que decía Claudia. Se perdió la facultad de controlar estas cosas en las leyes de comunicación con Peña Nieto, que es bien conocido como uno de los regímenes más entreguistas comunicacionalmente hablando. Por algo habrá de ser. Impuestos por las televisoras, construido, ¿no? Desde ahí. Pero hay que recordar que por algo es un tema de soberanía. Muy bien. Si quieres concluir después de la pausa, y para también ir con Karen, pero después de la pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso, aunque usted no lo vea. A ver, solo para cerrar tu idea antes del corte. O sea, lo que tú estabas planteando es que el pueblo es el soberano y por lo tanto tiene un derecho a tener medios de comunicación que estén más alineados a sus intereses y a la discusión de lo que el pueblo piense que son sus intereses. Sí, que estén alineados de tal suerte que sirvan para tener el debate público que se debe tener en democracia. Si se entiende desde ahí, entonces la pregunta no es si el Estado tendría que intervenir o no. Como decía mi amigo Leonardo Toledo Garibaldi en un gran artículo que acaba de escribir, El espectro, los fantasmas y otras telecomunicaciones, la pregunta real es, ¿cómo es que no había intervenido antes y con esta contundencia? Si de lo que se trata es de defender un derecho público sobre el cual además descansa el régimen democrático. Sí. Si no hay posibilidad de que el pueblo discuta abiertamente sus temas, sus dolores, sus preocupaciones y sus soluciones, no tienes una democracia real. Sí. De eso se trata, de regular ese ámbito tan importante. Bueno, claro, es que siempre es muy fácil decirlo o muy fácil escribirlo, este asunto de cómo no se había puesto en cintura los medios de comunicación. Leía o veía un programa en redes sociales, en YouTube, en donde dos intelectuales de izquierda, medianamente famosos por ahí, sobre todo en redes sociales, ¿no? Tampoco vamos a inflarlos, pero se estaban diciendo, no, y es que esta ley de la presidenta, tibiecísima en contra. Entonces, estamos entre dos posturas, por el lado de la derecha y de la oposición diciendo que estamos en una dictadura y por el lado de estos intelectuales de izquierda diciendo no es suficiente, tiene que ser más contundente. A ver, es fácil decir vamos a meter en cintura a las televisoras que han cogobernado con el sistema político y económico y transnacional de nuestro país durante décadas. Lo difícil es cómo hacerlo de forma estratégica y de una forma en la que tenga el consenso popular, cuando todavía, si tú ves los ratings de la televisión abierta, en los noticieros de Televisa, Imagen Televisión, Televisión Azteca, nos arrollan, o sea, nos aplastan. Y en ese sentido creo que también las redes sociales tienen un límite de una burbuja que aunque concentra muchísima rabia, muchísimo descontento, ahí usted pone la madre y media que usted quiera, ¿no? Bueno, pues justamente eso no es suficiente para tener una legitimidad en un cambio mediático, por supuesto, urgente, que no es, como dices, Mercurio, de estos últimos meses, que data desde muchos años atrás y que ahí es donde viene, por ejemplo, el agandalle de la ley Televisa, que es un tema que ahorita quisiera yo platicar porque es un planteamiento interesante de lo que buscaban las televisoras, porque así la ley Televisa sí les gustaba a los medios de comunicación, sí le gustaba a las televisoras, esta no, la ley Televisa sí.
en qué decía la ley Televisa para que les gustara. Ahorita se lo voy a decir. Pero a ver, Karen. Fíjate, irónicamente estamos en condiciones totalmente asimétricas y desiguales, los medios públicos respecto a los medios privados, a estas concesiones que se dieron en términos de rating y en términos de el alcance que se tiene. Pero hay una situación del por qué estamos en esta gran desventaja, que se empieza con dinero y termina con inversiones. Los medios privados han destinado cantidades estratosféricas para llegar a cada uno de los rincones de nuestro país y han cimentado gran parte del imaginario colectivo que se tiene en México, de cómo se piensa que se vive o que se es mexicano. Y eso justamente es el meollo del asunto de lo que puso la presidenta en debate respecto al por qué un medio con alcance nacional está haciendo énfasis o reproduce este tipo de mensajes que cruzan esta línea tan delgada entre la propaganda y el injerencismo. En nuestro país hemos visto todos los días, los vemos todos los días, propaganda de la oposición, propaganda de diferentes expresiones, y eso está permitido. La libertad de expresión es un valor incuestionable que inclusive la presidenta lo ha reiterado por la necesidad de reiterarlo, por estos ataques que se le han dado, que no es la intención. La libertad de expresión prevalece. Pero ¿qué pasa cuando se rompe esta línea y entonces pasamos al injerencismo? ¿Con qué derecho medios de otros países reproducen su propaganda? Está bien, aquí a lo interno de nuestra nación podemos tener los debates más fuertes que queramos entre diferentes posiciones ideológicas, entre diferentes fuerzas políticas, pero lo que ya no está bien o no es válido es que desde otros países se quieran meter al debate nacional, se quieran meter al debate de nuestro país y además se reproduzca a nivel de toda la nación, y que además se nos amenace, y que además se tenga un discurso racista, un discurso que busca generar una narrativa de miedo. Eso ya no es válido. Ahí se rompe esa delgada línea entre la difusión de los mensajes, de la libertad de expresión entre las y los mexicanos, atendiendo y haciendo uso de nuestra soberanía, que bien menciona Mercurio, y el injerencismo de otras naciones. Sí, es esa delgada línea. No es lo mismo que nosotros discutamos y que nosotros podemos debatir de cualquier tema, a que el gobierno de Estados Unidos, a través de una concesión del Estado, transmita su narrativa y su propaganda. Ahí se rompe, el gobierno de Estados Unidos o YouTube. Porque sí, también habría que decirlo. Claro, este artículo que se ha criticado del control de las plataformas también es una discusión abierta. Yo no diría que ya está vencido el tema, y también me parece muy importante. Hoy esos controles, hoy quien tiene el switch de apagado, y también lo mencionaba Leonardo en su artículo, no es necesariamente ni el gobierno de Estados Unidos ni siquiera las televisoras mexicanas en muchos casos. En esos ámbitos de las redes sociales y demás, se sabe que YouTube y todas las plataformas, Netflix, etcétera, tienen sus mecanismos de control de algoritmo, tienen sus mecanismos de contenido. Sí, ¿Por qué se los vamos a permitir así nada más? O sea, alguien tiene que entrar a regular eso si nos tomamos la democracia en serio. ¿O por qué estamos tan tranquilos con que sean empresas privadas quienes regulen esa materia en México? Sí. Me da la impresión que la presidenta utiliza un asunto escandaloso como esto, que es que Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos transmita en cadena nacional mexicana una propaganda, más allá de nuevo, si es racista o no es racista. Creo que el meollo no es el asunto de si es racista o no, sino que el gobierno de Estados Unidos transmita un mensaje, cualquiera que este sea. Y me da la impresión que la presidenta está aprovechando esto de una manera muy estratégica para poner en la conversación pública un asunto que tiene muchos años, que debió de haberse hecho o que tendría que haberse propuesto, pero que al final no necesariamente va a ser en estas fechas en las que tengamos por fin una ley de medios de comunicación. No va a ser, pero sí al menos va a poner un límite en que gobiernos extranjeros no puedan transmitir su propaganda en la televisión concesionada del Estado. No creo que esto vaya a terminar en una ley como la estamos pensando, como la quisiéramos. Ya de hecho ahorita está detenida y hay ciertos artículos que van a tener que volver
editar o volver a escribir o redactar. O eliminar. O eliminar, lo dijo la propia presidenta. No, pero lo peor de todo es que justo ese es el tema del por qué, del verdadero por qué. ¿Y qué hacen todos estos lacayos, por ejemplo, de Salinas Pliego, ¿no? Salen en nado sincronizado a decir, es censura, es censura, es censura. Bueno, ¿qué están censurando, no? Tienes a una Lili Telles diciendo, la libertad ha muerto, ¿no? Casi, casi, o lo van a remontar, ¿no? Sí, como también ya lo dijo. Claro, ¿no? O a decir... Anaya que parecía borracho ahí. Sí, Anaya. Sí, no, todos ellos salen en nado sincronizado a decir, vamos a ser censurados, ya no vas a poder ver lo que quieras en tus redes sociales, en los medios de comunicación. Y dices, bueno, o sea, el sentido es que la presidenta y desde el gobierno anterior con el presidente Andrés Manuel decían, a ver, nosotros ya no vamos a hacer el patio trasero de Estados Unidos. O sea, no lo pueden entender, se trata de un tema de soberanía. ¿Y qué hace la derecha para llevar la contraria, no? Creo que de una manera muy equivocada, pues están cayendo en un error, ¿no? No sé, ahí en Atypical dijeron, es contenido educativo. Por favor, ¿qué de contenido educativo va a tener todo esto? No, ¿qué educación puede tener que un gobierno extranjero entre a medios concesionados en nuestro país para mandar el mensaje que ellos quieran? Adoctrinamiento que no. puede que sí, ¿no? Bueno, pues puede ser adoctrinamiento. De que la verdad es que cuando quieran meter un mensaje en nuestros medios de comunicación, ve aprendiendo, niño, que lo vas a tener que escuchar, ¿no? En ese sentido, si lo vemos, es lo más educativo que le puedo yo ver a este asunto. Pero a ver, de matoneo de barrio geopolítico, de lo más corriente y vulgar, que es ese mensaje que está enviando Trump en la nación norteamericana y a nuestro propio país, ¿no? Yo quisiera poner sobre la mesa que está abierto el debate sobre la regulación de las redes sociales, pero en muchos otros países ya se ha avanzado en esta materia. Y esos países que tanto les gustan a los comentaristas de Atypical, a toda esta comentocracia de la oposición, ya hay leyes. ¿En Europa? En Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en algunos estados también ya se tienen regulaciones sobre las redes sociales, sobre las plataformas digitales, en China, en Rusia, en la India, en Brasil, en Turquía, en Alemania, en Francia, aunque está el debate abierto, en Australia, en Nigeria, en Irán, en Egipto, es decir, y hay un avance, o sea, no es que el autoritarismo que tanto pregonan y el que llaman que es propio de la Cuarta Transformación sea una excepción en el mundo. Se ha avanzado en la materia de la regulación de las redes sociales justamente porque hay una anarquía en donde son los entes privados quienes tienen el control. Es como un dios que decide, vive, muere, este perfil permanece, este no, este contenido lo dejo ver, esto lo bloqueo. Eso es muy importante. Y aquí tal vez sería pertinente introducir un poco lo que se revela hoy en Aristegui Noticias con respecto a documentos de Televisa, de cómo utilizaban desde Televisa, desde sus instalaciones, pues un búnker que prácticamente era como un tipo de terrorismo mediático que construía campañas negras, campañas sucias en contra de personajes que lastimaran los intereses de Televisa y de sus socios. Y entonces, pero lo que es interesante es el hecho de que no utilizaban a lo mejor el Canal 2 o el Canal 4, sino utilizaban las redes sociales, a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de falsas páginas de Internet, en donde se viralizaban diferentes campañas mediáticas completamente para desprestigiar a los enemigos comerciales, políticos o enemigos económicos de Televisa y de su grupo, ¿no? Y ojo, pues creo que es muy importante. Pero esa guerra comercial usando el espectro radioeléctrico, bueno, que es propiedad de la nación. Entonces están usando recursos públicos para sus guerrillas comerciales. Exacto. Sí, o sea, hay una parte de este reportaje en donde dicen, a ver, para campaña de menos era $500,000 de pesos, ¿no? Pero de esa a otra iba variando, más cantidad de dinero, otras menos, pero había dinero. Claro. Ese dinero es por la explotación del espectro eléctrico de nuestro país, ¿no? Que debe seguir una lógica soberana. Sí de comercio por cuestiones lógicas y de operatividad. Sí, para eso hay esa concesión. Claro, ¿no? Pero de eso a que se vuelva una guerra de guerrillas entre ellos y sus enemigos y estén utilizando el espectro eléctrico para atacar a quienes van en contra de sus intereses como empresa privada, bueno, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo es que más bien, y insisto con reformular las preguntas, a mí me parece que lo relevante aquí sería preguntarnos, ¿cómo es que esto nos pareció normal durante tanto tiempo? A ver, esa es una pregunta que
a ver, yo quisiera que entraran ustedes a la discusión. A mí me parece que cada vez más el régimen anterior dependía más del poder fáctico. Como nunca para la democracia, no había democracia, entonces se gobernaba desde los medios de comunicación o se trataba de manipular sobre los medios de comunicación. El ejemplo más claro es la construcción de la candidatura de Enrique Peña Nieto, ¿no? Es una construcción mediática, como producto chatarra hecho desde los medios de comunicación. Entonces, como el gobierno, el Estado del antiguo régimen cada vez más dependía del poder fáctico, Televisa fue agarrando cada vez más confianza de decir, se tiene que cumplir mis condiciones, al grado de poner condiciones cuando se lanza la ley Televisa, que buscaba, entre otras cosas, por ejemplo, que las concesiones fueran de 20 años, cuando en la media internacional para eso son 3 veces menos el tiempo que se les concesiona una señal de radio o de televisión. Ellos que estaban buscando 20 años, que no tuviera regulación de calidad. ¿Sí? Que no se tuviera una regulación de decir lo que tú estás poniendo en tus canales tiene un agregado o un valor cultural, social, que abone algo a la sociedad. No, eso desde luego que no. Otra que fuera como automática la concesión. O sea, son 20 años y después automáticos y que tengas que competir de nuevo por la concesión. Entonces dejas en desventaja a medios locales, dejas en desventaja a los medios públicos, a cualquier persona que quisiera tener, ¿no?, en comunidades también una radio, por ejemplo, comunitaria, y entonces se la agandalle. Les prohibían incluso hacer publicidad en las radios comunitarias. Por supuesto, por supuesto. Eso es una censura sistémica y estructural. Claro. Porque aunque no estés mandando gubernamentalmente desde un gobierno neoliberal, no vas a ir a cerrarle la radio comunitaria a una comunidad indígena. Pero sí generas un piso muy disparejo, legalmente establecido, que acalla esas voces porque pertenecen a una estructura en la cual, si no tienen los suficientes recursos, entonces no se hacen llegar. No, y además hacia los grandes y que en un descuido públicos, ¿no? forman parte de un proyecto nacional que no necesariamente va a favor de tus intereses. Entonces, no, vamos a usar el discurso neoliberal como excusa para decir se van a generar contenidos de calidad vía competencia, porque así funciona la mano invisible, ¿no? Y todos los contenidos culturales mexicanos, nacionales, de los pueblos que forman este país, no, pues eso no vende. Y como no hay demanda, por lo tanto, no se puede decir que se necesita ese contenido. Ahí la pregunta fundamental, de nuevo volviendo a las preguntas, es ¿qué fue primero? ¿No? ¿El huevo o la gallina? Si no hay oferta de contenido nacional, ¿realmente se puede decir que la demanda no se va a formar jamás? Ellos dirán que sí, pero es un problema de cuál es el verdadero origen. Sí, claro. Ahora, esto que se revela en Aristegui, que es una entrevista que hace a una persona, a un ex trabajador de este búnker en donde se planeaban estas guerras en contra de personajes, creo que es muy importante y justifica como nunca antes una regulación necesaria de qué están haciendo con algo que es propiedad del Estado los magnates que lo tienen. O sea, como nunca antes, y viene de un ex trabajador, es decir, no viene de algo que haya filtrado la presidenta o que haya filtrado alguna persona, algún personaje de la Cuarta Transformación. No vamos a decir que Aristegui es pro 4T, ¿verdad? No lo vamos a decir. Sin embargo, sale ahí. También con un interés empresarial importante de pegarle al otro bando del que pertenece Carmen Aristegui. Eso también hay que señalarlo. Pero como nunca lo he revelado ahí, habla de la urgente necesidad de entrar a un debate público en donde participe, como bien lo dices tú, Mercurio, el pueblo se involucre para exigir cada vez más los medios que requiere en un momento histórico que está viviendo el país. O sea, hay un cambio político impresionante, un cambio social impresionante que tendría que estar a la altura de los medios de comunicación y que por desgracia no está. Y también para exigir que se garantice el derecho al acceso a la información de toda la población mexicana, porque ¿qué nos da la certeza de que lo que estamos consumiendo hoy en redes no son otras de estas grandes fabricaciones? O sea, ¿de qué manera tenemos certeza de que lo que nos aparece no está detrás de esto? Pues algunas de estas empresas que además están jugando bastante sucio con fines económicos. Creo que lo importante de esta investigación, más allá de los personajes, más allá de todo esto, es el que se está utilizando, sí, por un lado, el espectro nacional para la difusión de estas fake news, y por el otro también es el pensar o repensar el cómo estamos
consumiendo los contenidos, qué contenidos estamos consumiendo y quiénes lo están produciendo y qué intereses económicos o cuánto dinero hay detrás de cada una de las publicaciones que nos aparecen en nuestras redes. Ahí se orienta, a través de las redes sociales, se orienta la conversación Fácilmente, de manera impresionante. Y se ¿no? orienta el Y las perfil empresas nuestro. transnacionales de los medios, de las redes sociales, por el cuestión del afán del negocio, ¿no? Capitalista, van a recibir cualquier dinero con tal de recibirlo, aunque lo que se esté publicando o viralizando sea una completa mentira o una campaña oscura. Vamos a ir a pausa y regresamos. Fíjense que, y continuamos con este espacio, hablando, uno de los señalados en esta investigación que se revela en Aristegui es Javier Tejado. Y este personaje hace unos días, con la nueva ley Telecom, pone un tuit en donde dice, bueno, que tendrán que pedir permiso a Gobernación las pobrecitas Fox News, ESPN, HBO Latinoamérica, la BBC de Londres, bueno, que todos ellos tienen que pedir permiso. Dice, esto no es normal ni de avanzada tecnológica, error, diseño o censura. Y después este mismo personaje, señalado por ser el que construía todas estas guerras mediáticas viralizadas en las redes sociales para los enemigos de Televisa, también le da RT a una publicación en donde incluso se le denosta a la presidenta por una cuestión de su cutis y de su persona. Entonces, pues este tipo de personajes son, fíjense, muy apropiadamente llegó este reportaje en donde hace unos días estaban hablando de censura, estaban publicando cosas en contra de la propia presidenta, denostándola por la cuestión física, y hoy salen que son verdaderos terroristas mediáticos que tienen un presupuesto desde Televisa para atacar a los intereses que sean o estén en contra de Televisa, incluso, bueno, al propio Carlos Slim. Pero a ver, continuemos con el análisis. No sé, ¿alguien más quiere? A ver, tú, Osiris. Bueno, terminando o retomando el tema que decía Karen, a ver, tan sencillo como que las redes de Meta te dicen qué puedes hablar, de qué no puedes hablar, qué puedes ver, qué no puedes ver, ¿no? Ahí en las redes sí hay verdadera censura, te bajan el contenido, te restringen tu cuenta, ¿no? Pero eso no es censura, claramente, ¿no? Porque no son redes mexicanas, ¿no? Porque el gobierno no está interviniendo en eso. Otra cosa, ¿no? Retomando todo este tema que sale a raíz de Televisa, a ver, ya lo decía Alito Moreno, ¿no? Primero salió defendiendo, ¿no? Es que hay censura, nos van a quitar la libertad de expresión. ¿Y qué decía él? Por ahí anda un audio. A los periodistas hay que matarlos no a balazos, sino de hambre, ¿no? Y esto justamente explica la dinámica que tenían los gobiernos anteriores, otorgando concesiones, otorgando, bueno, infinidad de contratos hacia televisoras, hacia medios de comunicación. ¿Quiénes verdaderamente tenían el control de qué se decía y qué no se decía? ¿De qué podía aparecer y qué no? Eran ellos. Y con este ejemplo de lo que vemos hoy y de lo que se revela hoy, es algo que ya lo sabíamos, no es secreto a voces, claro, pero con ya pruebas de extrabajadores, con documentos, con correos, con capturas de WhatsApp, con conversaciones, nos deja ver cómo creció este imperio político-económico a la par o al mismo tiempo que los medios de comunicación. Claro. Y que además se ven otras cosas que no necesariamente tienen que ver con contenido, ¿eh? No sé si se acuerdan ustedes, hace como 2 meses salió toda esta polémica de Total Play. No me quiero meter mucho en cuestiones técnicas, pero básicamente lo que estaba intentando hacer Total Play, que forma parte de Grupo Salinas, no lo perdamos de vista, era establecer un límite al consumo de Internet. Entonces no solamente ibas a pagar por la velocidad, sino que lo que querían hacer era, a partir de cierto consumo, te restringimos el uso. Lo cual va en contra de un concepto que se llama... Te lo cobramos claro. Extra. Y entonces, ¿quiénes pueden aprovechar mejor el Internet? Los más ricos. Eso va en contra de un concepto que se llama neutralidad de la red. Y ese es el tipo de cosas que se busca proteger con el 109 tan criticado en la nueva propuesta. Sí. No necesariamente es una cuestión de censura de contenidos, ¿eh? Es una cuestión de mucho más. Claro, es una cuestión de garantizar los mínimos indispensables de forma y fondo para que el debate en todas las plataformas que hoy existen se pueda dar tan libremente como lo exige la democracia. Sí, por supuesto. Conociendo esto, ¿alguien puede estar de verdad en contra del concepto de neutralidad de la red? Que es una de las cosas que podría entrar a defender. Por cierto, no directamente la agencia, ¿eh? La agencia tiene que ser
digamos, solicitada a través de las autoridades pertinentes para entonces entrar a bloquear, que eso es algo que tampoco dicen del 109. No lo hace el gobierno así de que No. bájate Pues X, bájate acá. él está La en redacción contra. literalmente, claro. Trastoca sus intereses. ¿Cómo no Claro, vas a estar en contra? claro. ¿Cómo no vas a poner a todo tu aparato de comunicación, de comunicadores, a decir que censura Claro. cuando van en contra de tus intereses? Pero es que Pasa qué chistoso, ni siquiera leyeron los 2 párrafos del 109 y que tanto están criticando. ¿Qué lo van a leer? Y si los leen, digamos de todas maneras, porque para que se lleve a cabo, por ejemplo, todo este proceso que tú has descrito, Mercurio, se necesita que el Estado sea actor y árbitro, que es lo que se está proponiendo, ¿no? Y que es lo que a ellos dicen que contamina el mercado y las leyes de la competencia. Pero hay quién es cuando árbitro, es cierto. quién es árbitro y Sí, quién es actor. ellos son- YouTube, hay una las de- autonomía claro. distorsionada y que impide 2 cosas que están aquí centrales en la discusión, a mi manera de ver. La soberanía mediática, Claro. el derecho a la información, Claro, ¿sí? claro. Tan importante como la libertad de expresión, pero menos explotable por estos sátrapas, que es el derecho a la información y la democratización de los medios de comunicación. Claro, claro. Son los 3 temas que cubre la ley, Sí, básicamente. Sí, ¿no? Y de nuevo, ninguna de estas concesiones ellos las han ocupado para la libre información o para dar información, las han ocupado para sus intereses políticos y económicos. Pero porque la ley les entregó el poder a Bueno, ellos claro, de esa claro. autonomía. Y ya no digamos para espuria, impulsar ¿no? un proyecto nacional, ¿eh? O sea, eso también lo platicábamos, o sea, y lo digo rápidamente porque me parece que es un ejemplo muy sencillo. En México se comen chapulines porque hay una oferta gastronómica de chapulines. Si queremos empezar a consumir productos nacionales en lo cultural, también tiene que haber más oferta. Este asunto de que oferta y demanda no se influyen es un mito neoliberal que justamente previene defender proyectos que abiertamente ponen en la oferta cosas que en un principio a lo mejor va a ser difícil posicionar, porque quieres influir en la demanda. Es Claro. que eso pasa por el garantizar la soberanía en términos mediáticos. O sea, Claro. el pensar en soberanía es en pensar en las capacidades técnicas, es también pensar en la producción que se genere y es también pensar en cómo se tenga un marco mínimo regulatorio de todo aquello que se está produciendo. Eso es soberanía en términos mediáticos y así como se ha avanzado en términos energéticos, alimentarios, pues creo que es una asignatura que todavía podría desarrollarse más en este nuevo periodo. Ahora, yo quería platicar un poquito sobre lo sofisticado que ya es esta agencia de fake news y de información a modo. Porque estamos viendo, si vemos el organigrama que se presenta en esta investigación, que se tiene un director de redes sociales, un director de información, creo, y un director que está en materia de monitoreo. ¿Eso a qué le suena? ¿La estructura mínima que tiene cualquier agencia de comunicación o la estructura mínima que tiene cualquier espacio de comunicación social? Son las 3 ramas esenciales. No estamos pensando en algo improvisado, sino en una agencia de fake news muy sofisticada que trabaja a modo. Las agencias evidentemente cobran a quien le pague más o le pague o le dé mejores, le reditúe mejor en términos económicos, políticos o cualquiera que sean sus intereses o culturales también podría ser. Aunque aquí no es una agencia, ¿eh? Es una creación de Televisa. Ah, sí, no, Es no, decir, no, este no, no, apartado pero es una esto creación de la propia funciona Televisa. como una agencia. Es una agencia al al interior, digamos. Ajá, Sí. es una agencia al interior de Televisa. Tiene la misma organización que una agencia de comunicación que no se dedica a las fake news. Sí, A eso porque me ocupa la refiero. estructura de Televisa. Ah, Claro. y eso todavía lo vuelve más grave, ¿no? Exacto. Porque es De una Televisa subagencia y del de Poder Televisa. Judicial. Hay por ahí También había 2 por ahí funcionarios algunos del... No, hay implicados. hasta legisladores. Una- Sí, hay legisladores dentro del búnker que trabajaban en ese espacio. Entonces no solamente es el espectro radioeléctrico, son posiciones públicas puestas al Por servicio de supuesto. esta guerra Son posiciones comercial. públicas y aquí creo que lo que también va más allá es que no se inclinan por una u otra posición ideológica, sino por los intereses que mejor le convengan. Claro, bueno, hay en la investigación se habla de cómo se armó un montaje para un presunto ataque sexual que se le acusa a un particular, a una persona pública, y se le monta todo un asunto de ataque sexual en donde participan incluso los directivos de esta agencia Televisa, ¿no? Televisiva, pues, en donde ellos mismos actúan y ellos mismos los graban para hacer pensar que ellos eran unos afectados por esta cuestión de ataque sexual. Entonces, estamos hablando de algo verdaderamente escandaloso que queda como anillo al dedo en la discusión que se está abriendo y que está abriendo la presidenta, ¿no? Eso me parece que es muy importante, no dejarlo, no quitar el dedo del renglón sobre eso. Tan sencillo, ya lo decías hace un momento.
Televisa tuvo la capacidad, o sea, el monstruo que representaba Televisa, para tener la capacidad, en primer lugar, de construir una gubernatura, la de Peña Nieto. Y después vendernos una telenovela para la presidencia de la República. ¿Quién puede hacer eso? ¿No? O sea, era un medio de comunicación, o más bien es un medio de comunicación pues demasiado fortalecido, que cuenta con todas las estructuras para poder decirnos al pueblo de México, esto es, ¿no? Claro. Sí. Y para postrar al poder político de nuestro país de una forma impresionante, ¿no? Así es, porque lo que la ley dice de que ahora el Estado va a ser jugador, dicen, es lo que los tiene apanicadísimos por las implicaciones. Y por decir, no se va a centrar solamente en la supuesta oferta y demanda de basura que ustedes mismos, como tú dices, Mercurio, determinan de antemano mediante la publicidad, la mercadotecnia y otros mecanismos que modelan precisamente la demanda esperada, sino que se va a tener que centrar el uso del espectro de medios al servicio de la comunidad y al servicio de la población mexicana, es decir, del verdadero soberano. Es una democratización de los medios, pero ahí sí el Estado tiene que ser jugador. Yo nada más quería hablar un poquito del ejemplo de Karen, qué bueno que habló de Europa, porque en Europa, la Unión Europea, allá sí hay censura. Allá llamaron expertos de Silicon Valley, llamaron expertos de Google a que durante esta guerra que están teniendo con Rusia y cuando todavía Trump no entraba ahí a meter las manos como lo está haciendo ahorita, sino con la administración Biden, ¿sí? Se formuló todo un aparato de censura en la Unión Europea en donde no estaba permitido y se bajaban videos de YouTube y se bajaban cuentas de todo tipo en todas las redes sociales cuando se salían del discurso oficial de la Unión Europea antirruso con respecto a la guerra de Ucrania. Sí, sí. Allá sí se ejerció esa censura fascista denunciada por muchos periodistas europeos. Eso sí es censura, no los México. Intentos de recuperación de terreno que se están teniendo aquí, tanto que como tú dices, Jonathan, algunos hasta de tímidos los califican. Sí. Perdón. Sí, por supuesto. Ahora, a ver, eso que estás hablando me parece importante, porque a ver, si hemos nosotros como pueblo, como soberano, democratizado el poder ejecutivo, ¿no? Hemos democratizado también el poder legislativo, en esta tuvimos mayoría calificada, representación popular calificada en las dos cámaras. Y ahora viene el 1 de junio la parte judicial que tanto costó y que aquí estuvimos narrando todos los obstáculos, todos los intentos de golpismo, todo lo que hacían o quisieron hacer para retrasar o anular esa reforma. Creo que viene ahora muy sensato el democratizar los medios de comunicación. O sea, a mí sí me parece que en este momento es una discusión a la que no hay que huirle, hay que debatirlo y que los medios públicos tienen que ser una punta de lanza para poder hablar de estos temas. Y que los medios públicos deben de ser congruentes y ser punto de partida y no reproducir lo que hemos visto que ya pues son modelos fallidos y que se rigen bajo la lógica neoliberal de las televisoras privadas. Eso incluye tanto la producción de contenidos como los representantes que han hecho esos contenidos. Ahí nomás creo que sí es importante tener eso presente. Sí. Y permíteme nada más una referencia histórica. Me parece que hoy la Cuarta ha puesto, no necesariamente con perfección, pero sí un avance importante de las condiciones de posibilidad para lo que hace algunos años solamente era una exigencia que al final articuló todo un movimiento. Recordemos que esa era la exigencia fundamental del Yo Soy 132, la democratización de los medios de comunicación. Un proceso, digamos, que se zanjó cuando Peña Nieto llega al poder. Claro. Y que tantos años después apenas se encuentra condiciones de posibilidad para discutirse, plantearse, debatirse y pelearse abiertamente en la arena pública. Sí. Pero es una demanda que desde entonces se lleva trabajando. La democratización de los medios de comunicación. ¿Cómo logramos que sea el pueblo soberano quien aproveche el espectro radioeléctrico para las necesidades democráticas y culturales? Y no nada más, porque también deben tener cierto juego las empresas privadas. Y en el Yo Soy 132, parte de lo que identificaban muy bien los jóvenes que participaron en este movimiento era que las concesiones actuales de Televisa, TV Azteca y también las radiofónicas eran parte fundamental del obstáculo de la democratización de la vida pública en general, no solamente obviamente de la democratización de los medios, sino de la democratización de todo lo nacional, de todas las áreas nacionales. Que por eso Osiris bien dice, tenía un alcance general a través de los medios que pusieron un presidente. Sí, por supuesto. Con todo lo que eso implica. Por supuesto. ¿Quién más? A ver.
No, a mí me parece Están muy increíble tímidos, a ver, Lo de que este pasa lado. es que, Mercurio, tú ya traes este tema desde hace... Sí, no, digo, siempre nos lo conocemos, pongo ¿no? y se me tira loco. No. ¿Cuál? ¿El de No, 1832? El de la regulación de los medios de comunicación Sí. y de la vida democrática. Es cierto, tú traes el tema desde hace ya No, bastante tiempo. de veras que es atinado tenerte aquí porque lo has traído desde hace mucho y esta coyuntura es Y lo ha dicho precisamente aquí en la este que está- espacio. Sí, claro, Lo ha dicho aquí en este repetidas espacio. veces, ¿no? Repetidas veces. Ahora, yo recuerdo también de una columna de Marta Uruchurtu en donde hablaba, dice, tiene que haber, todas las voces tienen que ser incluidas dentro del espectro de comunicación y dentro de los medios de comunicación. Tiene que haber medios de todo tipo, tiene que haber un piso parejo, porque si no hay un piso parejo, no va a ser posible la horizontalidad y la democratización de todas las voces, de la profusa diversidad de voces que se tienen dentro de un país tan grande como el que nosotros tenemos. Y ahí Y es entran, precisamente... y ahí entran las religiosas, por ejemplo, que, Sí, es, claro. que es un gran debate. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que los evangélicos no tienen por qué tener un canal o una radiodifusora. Temazo, temazo. Es un temazo. Que claro, por supuesto, ni siquiera que le vayamos a entrar a esto, porque primero tenemos que resolver esto. Si quieren entramos, pero sí O- es un digo, temazo porque para un este- programa Pero, completo. Sí, pero por ¿cómo supuesto. pensamos en un piso parejo cuando volvemos a lo mismo con lo que inicié? Hay relaciones asimétricas, Claro. radicalmente Sí, claro. asimétricas. ¿Cómo pensar en un piso parejo de una radio comunitaria versus una estación con inserciones de todo tipo que tiene mucho más ingreso? O sea, no hay forma de pensarlo partiendo de quienes hacen el cuerpo técnico, los salarios que reciben, el nivel de producción que se tiene, o sea, la infraestructura. ¿Cómo pensamos en esos pisos parejos? Sí. No, y, perdón, aquí el verdadero problema es qué es lo que se está comunicando, ¿no? Volvemos a lo mismo. A ver, aquí estamos hablando del trasfondo de esto, ¿no? Pero los mensajes que se le han dado al pueblo a través de sus distintos canales de difusión, ¿no? En redes sociales, en televisión, en radio, en cualquier medio de comunicación, es Claudia nos está censurando, ¿no? Ni siquiera se explica el fondo del porqué de la reforma, ¿no? Que es algo, como bien lo dices, no es de ahorita, ya viene de tiempo. Entonces, este es el verdadero problema, que siguen dando el mensaje que quieren dar al pueblo de México para que piensen lo que ellos quieren. Y yo creo que tiene una lógica política muy clara. Se les está quitando, es lo que tú decías, los espacios. Ejecutivo, legislativo, ahora judicial. ¿Qué les queda? El medio. La academia, ¿no? Sí. Y los medios de comunicación hegemónicos. Entonces van lo de que la mano. claro que van de la mano. Entonces lo que estamos viendo es a un animal encerrado que está perdiendo sus posibilidades de influir como minoría en una nación. Sí. A ver, en segundos, tus conclusiones, mi querido Ulises. ¿Ya vieron? Yo pienso que no es un animal, creo que es un mastodonte Sí, espantado. Animalón. Sí. Animalón, no está reducido. Sí, de acuerdo. Es un dinosaurio tentacular, es un leviatán, digámoslo así, enorme. Transnacional, no solo nacional. Sí. Y peligroso, De acuerdo. con el que nos estamos enfrentando con estas tentativas de democratización. Pero quizás sí primero acorralado por primera vez en mucho tiempo. Sí. Sí, pero que lo es y muy poderoso porque aquí ya te metes con asuntos como Meta y como otras empresas estadounidenses que Claro. tampoco van a permitir que esto fluya con tanta normalidad o tan fácil. Rapidísimo en segundos. Karen. Libertad, 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 pero tal vez pensemos que el piso parejo venga de una regulación mínima, tal vez. Sí, pues, Creo que es muy importante el que la explotación del espectro radiofónico y televisivo no pueda ser para el uso ilegal de un concesionario, de una persona. Es decir, si lo utilizas para destruir a personajes, para irte en contra de enemigos, no puedes tú utilizar un espectro radiofónico que es del Estado para fines completamente oscuros. De inicio, creo que sería bueno empezar por ahí, ¿no? Y que tenga un bien social y un bien para todo el pueblo. Un bien común. Del bien común y para el bien del soberano. El tiempo ya se nos está terminando. Gracias, Ulises. Gracias, mi querido Ciris. Gracias. Gracias, querida Karen. Gracias, querido hermano. Gracias por a ti, estar con Marco. nosotros, Mercurio. Nosotros nos vamos. El tiempo se nos fue. Nos vemos el próximo lunes a las 9. El sábado a las 6 en Lo Más Absurdo. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídense.